vamos a avanzar el primer tema que les mencioné, que era principios de química general y química inorgánica. Vamos a hablar ahora de química general y la siguiente clase vamos a continuar con química inorgánica. Les dije que tienen que conseguir el libro de bioquímica de Harper. Estamos manejando la 30ª edición, es esta de acá. También el libro de bioquímica de Atkins. ¿Lo tienes, verdad? Que ese es el libro que está en la biblioteca. Y para más facilidad, el libro de bioquímica 1 de la doctora Carmona. Entonces, hoy día la clase va a seguir siendo una clase un poco introductoria. Vamos a sentar las bases sobre las cuales ustedes tienen que conocer los principios de la bioquímica, qué se basa, qué estudia, para qué sirve. Vamos a tratar de... Concepto de la bioquímica. La anterior clase bueno, solo un poquito de para qué sirve la bioquímica en medicina. Vamos a repasar. Doctor, habla un poquito más fuerte porque... Es lo más fuerte que puedo hablar. Por favor. Ya. La bioquímica como ciencia es una rama, ¿no?, que acá en la medicina está ayudando, es una materia básica. Estudia con influencia bioquímica la química de la vida, ¿verdad? Las bases químicas de la vida. ¿Cuáles son las bases químicas? ¿Qué es lo que la bioquímica hace? Tiene que estudiar la composición química de los seres humanos, de las células de nuestro cuerpo. Acuérdense que vamos a hablar de bioquímica enfocada a la medicina. Entonces tenemos que estudiar y conocer la composición, la estructura química de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista de la bioquímica, estamos conformados por una serie de reacciones químicas que por procesos metabólicos se transforman, ¿verdad? Y nos sintetiza las células, tejidos, órganos, sistemas, todo esto. Entonces por eso tenemos que conocer la estructura por la cual estas moléculas están conformadas. ¿Para qué? Para poder relacionar la estructura de la molécula que forma parte de nuestro cuerpo con su funcionabilidad en nuestro cuerpo. Una molécula tiene una estructura característica que le da funciones características en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta relación tiene que estar muy ligada a la implicancia clínica. ¿Qué quiere decir eso? Esta molécula, por ejemplo, una hormona, tiene esta estructura, estos grupos funcionales, y de acuerdo a eso se comporta o tiene estas funciones específicas. Eso es lo que tenemos que entender y relacionar. Y para eso, primeramente, tenemos que estudiar la estructura, de qué está compuesta la molécula, qué son los átomos, cómo se unen, qué reglas se tienen que respetar al momento de unir los átomos o los elementos formando moléculas más grandes, ¿ya? Todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo solamente son transformaciones de las moléculas y están englobadas en lo que se llama vías metabólicas. Una vía metabólica es el conjunto de reacciones químicas y el conjunto de vías metabólicas se le llama metabolismo. Entonces, si todas las reacciones químicas, ninguna está sola, todas forman parte de una vía metabólica. Si todas las reacciones químicas se dan a una velocidad adecuada, de manera normal, interpretamos que el cuerpo o el paciente está o tiene, es normal, ¿no? Lo interpretamos como salud. Si alguna reacción química está alterada, una estructura química de una molécula está sintetizada de mala manera, interpretamos como un efecto que va a haber una alteración en esa, no solamente en esa estructura, sino en esa reacción química, en esa vía metabólica y como consecuencia una patología en el paciente. Interpretamos como enfermedad, ¿no? Entonces nos vamos a acordar que la bioquímica estudia a nivel molecular y para eso tenemos que conocer todas las moléculas de nuestro cuerpo. Absolutamente vamos a verlas, clasificarlas y conocerlas todas, por lo menos la manera general. Y luego vamos a conocer las reacciones químicas, que son las transformaciones por las cuales esta molécula se convierte en otra molécula.
Entonces, el objetivo general de la bioquímica es conocer, estudiar y comprender las bases moleculares de las células vivas en nuestro cuerpo. La bioquímica estudia a nivel molecular. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la bioquímica? La célula. Porque todas las vías metabólicas se dan intracelular. En el citosol, en la mitocondria, en los peroxisomas, en el aparato de Golgi, qué sé yo. Pero se dan dentro de la célula. Y estas reacciones químicas son las que forman los organelos, la célula misma, como una unidad autónoma, y los tejidos y los órganos. ¿Para qué? Para poder relacionar, hemos dicho, estas bases moleculares de la estructura química, la reacción química, las transformaciones, con alteraciones en el estado de salud o enfermedad en el paciente. Como habíamos dicho, todas las enfermedades tienen una base molecular. Todas, excepto las traumáticas, que esas no. Pero todas las demás enfermedades tienen una base molecular. ¿Qué quiere decir? Que hay un daño, alteración en una estructura de una molécula, una reacción química que se está dando de mala manera, algo está fallando ahí a nivel molecular y tiene como una implicancia, una sintomatología, fenotípicamente se la puede visualizar con sintomatologías y nosotros le llamamos alteración metabólica a una enfermedad. Esto nosotros no podemos ver y decir al paciente, bueno, yo te veo y tienes diabetes, ¿no? Necesitamos como herramientas, como soporte, aplicar la tecnología y la información. Por eso como herramientas tenemos las pruebas de laboratorio, que las vamos a ver en la práctica. ¿Qué pruebas de laboratorio me van a ayudar a ver si esta reacción química se está dando de buena manera, ¿verdad? Entonces, si en el paciente la glucólisis, por ejemplo, es una vía metabólica, ¿no? Se está dando de buena manera o de mala manera, ahí puede interpretar realmente si el paciente tiene diabetes, alteración de los carbohidratos, intolerancia, prediabético o es normal. Entonces, eso es lo que tiene como objetivo la bioquímica. Comprender a nivel molecular nuestra vida, ver desde ese punto de vista al ser humano. Y la química se divide en química inorgánica y química orgánica. Y como nosotros lo enfocamos a la medicina, la bioquímica igual se divide en bioquímica inorgánica y orgánica. Es lo mismo que la química, solo que enfocado al ser humano. La química inorgánica, como nos dice acá, se trata de todos los elementos que se están uniendo, formando compuestos, pero el requisito es que no tengan carbono en su estructura. Cualquier compuesto químico que tú lo veas, yo te pongo acá este compuesto muy conocido, H2O. Es orgánico o inorgánico. Es inorgánico porque no tiene en su estructura carbono, tiene solo hidrógeno y oxígeno. O tiene muy poca cantidad de carbono. Eso es un compuesto inorgánico, por definición. ¿Ya? Y ahí vamos a ver todo de inorgánico en la siguiente clase. Los metales, los no metales, los metaloides, los elementos de transición, antígenos, halógenos, gases nobles, alcalinos, alcalinoterros. Toda la clasificación de todos los elementos químicos los vamos a ver. Y les voy a pedir, no son solamente 118. Les voy a pedir que para la siguiente clase traigan, préstamelo por favor, se puedan conseguir una tabla periódica. Es necesario que nosotros lo tengamos, la tabla periódica, lo conozcamos, la división de la tabla periódica, pero enfocándonos solamente a los bioelementos, a los elementos de la tabla periódica que están en nuestro cuerpo, ¿no? Porque los otros elementos de la naturaleza no nos interesan mucho en medicina. Entonces, la química inorgánica estudia eso. Y no solamente eso, sino que vamos a estudiar nosotros las uniones que se dan entre estos elementos. Hay reglas que se necesita respetar para que se puedan unir, elementos simples, compuestos, complejos. Vamos a ver su estructura, su forma de unión, las propiedades que pueda tener y la función de estos compuestos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y luego,
química, y vamos a ver un elemento muy importante que es el agua. Hay un tema solamente que vamos a hablar del agua y de sus propiedades del agua, que es un compuesto inorgánico. Y luego de eso vamos a irnos a química orgánica. Si se acuerdan y especialmente bioquímica orgánica. Todas las moléculas, son todas las moléculas que tienen abundancia de carbono. Acá tenemos todos los compuestos, vamos a estudiar al carbono y todas las propiedades únicas que tiene el carbono para ser el esqueleto por el cual se forman todas las macromoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las micromoléculas como las vitaminas también. Por ejemplo, yo te pongo una estructura acá usando el ejemplo de la glucosa. La glucosa es un esqueleto de carbono, es una unión de carbono, que aquí se unen otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno, se une el grupo hidroxilo, vamos a ver otras uniones después, pero lo que hay es abundancia de carbono. Y eso es un compuesto orgánico. Ahí vamos a ver su estructura, vamos a ver los enlaces sencillos, dobles, sus grupos funcionales que pueda tener cada uno de estas estructuras orgánicas, y gracias a eso la función que pueda tener en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar solamente de química general. Inorgánico lo vamos a ver para la siguiente clase. En química general vamos a ver algunas definiciones básicas que seguro ya lo deben saber. Si estoy avanzando lento, tengan paciencia porque se va a complicar. Vamos a ir lentamente. ¿Qué es la materia? Por definición, la materia dice que es todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Este marcador es materia. Acá tenemos algunas imágenes. Todo cuando podemos imaginarnos, el libro que tú estás usando, el lapicero, la silla, la pizarra, el cuadro, la silla, todo es materia, porque ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. El agua, inclusive cosas intangibles como el aire, los microorganismos, todo eso que puede ser cuantificable, vamos a ver más adelante, es materia. Están hechos de materia. La química estudia a la materia. La bioquímica estudia a la materia de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de la materia contenida en un objeto. Y esta cantidad es constante, es invariable y siempre va a estar en las mismas proporciones. Siempre va a estar igual. Por ejemplo, en este ejemplo tan sencillo del agua, siempre va a estar en la misma proporción, el doble de hidrógeno que de oxígeno. El marcador siempre va a pesar, este marcador lo pesa en diferentes balanzas, tiene que pesar lo mismo, a menos que lo quiera destruir y ya va a cambiar. Vamos a ver las transformaciones. Esa es la masa, ¿ya? Entonces, la bioquímica estudia la composición de la materia, la estructura de la materia y la función que pueda tener esta materia, ¿ya? Entonces, si la materia ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, quiere decir, o sea, se puede medir, ¿no? Quiere decir que es cuantificable. Yo puedo medir cualquier materia por algún proceso. Puede ser cuantificable. Y ahí vamos a ver las propiedades que la materia tiene. Tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas. Esas dos propiedades las vamos a ver. Pero primero la composición, luego la estructura y la funcionabilidad. Entonces la materia, toda la materia, ya sea todo este edificio o este marcador o esta, ¿de qué está compuesto fundamentalmente? Todo está compuesto por los famosos átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas que están constituyendo a cualquier materia, a cualquier molécula, compuesto, sustancia, ya sea simple, compuesta. Todo
está compuesto por átomos, toda la materia, todo lo que existe, ¿no? Entonces, ¿qué es el átomo? Es la partícula más pequeña, indivisible, que yo ya no la puedo dividir, que yo ya no puedo más de eso. Si yo quiero ver de qué está compuesto este marcador, por ejemplo, debe tener hemicelulosa, debe estar compuesto por, para que esto sea por tinturas. Y cuando yo quiero saber de qué, cuál es la composición química, lo voy a dividir hasta lograr encontrar, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, debe tener un poco de nitrógeno, hierro, qué sé yo. Eso es la composición química de una materia. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Haciéndole pues pruebas químicas y físicas. Entonces el átomo, como les decía, el carbono, hidrógeno, es lo más básico por lo cual está compuesto toda la materia, todas las sustancias en el universo y en nuestro cuerpo. Dentro del átomo, si nos acordamos, tiene partículas subatómicas. Este átomo tradicionalmente siempre se lo representa como una esfera, aunque no es tan correcto. Pero dentro del átomo tenemos partículas subatómicas, que no significa que se lo puede dividir, sino que todas estas partículas conforman el átomo. Si se acuerdan, está conformado por protones, neutrones y electrones. Dentro de un átomo tenemos el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y tenemos la corteza, que son los electrones, que giran alrededor del núcleo. Es un tipo de rotación cuántica que es muy diferente al movimiento que nosotros tenemos normalmente, que no vamos a meternos ahí. Entonces de eso está conformado los átomos. Todos los átomos tienen neutrones, protones y electrones. Y vamos a ver más adelante que pueden intercambiar, por ejemplo, pueden intercambiar los electrones. Donde más vamos a poner énfasis son los electrones. ¿Por qué? Porque un átomo tiene la capacidad, y no solamente un electrón, ¿no? Son muchos electrones acá que pueden estar presentes en un átomo. Cada átomo tiene una cantidad propia de electrones que es diferente a otros átomos. Entonces este átomo tiene la capacidad de perder o entregar sus electrones, o tiene la capacidad de recibir electrones o de compartir electrones, y de esa manera este átomo se puede unir a otro átomo mediante sus electrones. Por eso le ponemos más énfasis en los electrones, ¿ya? En la molécula de todo el átomo. Eso es lo que nos dice acá. El átomo es la menor cantidad, la partícula más pequeña que hay en cualquier molécula, indivisible, invariable, que tiene siempre esas cantidades de electrones, protones y neutrones. Vamos a ver que vamos a tener el número atómico. El número atómico se lo representa con Z, como nos dice acá, es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Los protones. Los protones, si nos acordamos, tienen carga positiva. Por eso se llaman protones. Y los neutrones cargan neutra, no tienen carga, perdón, son neutros. Y los electrones carga negativa. Un átomo, por definición, un átomo tiene que ser neutro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, el número atómico, que nos dice que es igual al número de protones, tiene que ser igual al número de electrones. Si yo sé el número de protones, también voy a saber el número de electrones. Eso es básico. Y eso significa el número atómico, el número de protones que existe en el núcleo de un átomo, de cualquier elemento. Ahora, y es igual al número de electrones. Si este átomo pierde o gana electrones, ya no va a ser solamente un átomo, ya es un ion, ya tiene una carga que puede ser positiva o puede ser negativa. Si pierde electrones, ¿qué carga va a tener? Positiva, ¿no? Ha perdido electrones. Y si gana electrones va a tener una carga negativa. Si pierde,
se llama catión. Y si gana se llama anión. Eso también lo tienen que acordarse, memorizarlo, ¿no? Como nos dice aquí, los iones pueden ser tanto cationes como aniones. Va a ser un catión cuando pierde electrones y se carga positivamente. Y va a ser un anión cuando gana electrones y se carga negativamente. Es una regla básica. Pero cualquiera de estos se los llama ión. Un ión es un elemento que tiene una carga. Deja de ser un átomo neutro. Seguimos con la composición. Entonces, toda la materia está compuesta por átomos, ¿ya? Y estos átomos se pueden unir formando moléculas más grandes. Ahí es donde vamos a ver. Las sustancias están conformadas de los átomos, pueden unirse para formar elementos, compuestos y mezclas. Y tenemos que saber diferenciar estos tres. Todos estos, obviamente, tienen que tener átomos en su estructura. El elemento es lo más fácil y lo más sencillo, y a veces se confunden del elemento. El elemento está formado por un solo átomo. Es lo más sencillo. La tabla periódica, ¿no?, de los elementos. Cada elemento tiene un solo átomo. ¿Ya? No se puede, ya hemos dicho, es indivisible. No se puede descomponer en sustancias más simples por ningún medio. Ni por medios físicos, ni por medios químicos. Y ejemplos de los elementos son todos los elementos de la tabla periódica. Calcio, aluminio, oro, magnesio, hidrógeno, oxígeno. Todos estos, los 118 elementos de la tabla periódica. Esos son los elementos. Cada elemento está constituido por un átomo. Ahora, el compuesto. El compuesto es la unión de elementos que pueden ser del mismo átomo o de diferente átomo. Ya, por ejemplo, acá tengo un compuesto, el oxígeno molecular, que nosotros respiramos cada día, el O2, es un compuesto. ¿Y de qué está compuesto? De dos oxígenos, de dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Es sencillo, digamos, el agua, amoníaco, son compuestos que están unidos por los mismos elementos o diferentes elementos. Aquí tenemos nitrógeno que se ha unido a 3 hidrógenos, o el agua que se une al oxígeno a 2 hidrógenos. Yo puedo al compuesto químico dividirlo, descomponerlo, destruirlo en partículas más simples que me van a liberar elementos, ¿no? Si yo quiero saber de qué está compuesto el agua, hago unas pruebas químicas y me va a liberar que está compuesto de hidrógeno y oxígeno. Y en la naturaleza existen, en realidad son 118, más de 100 elementos químicos conocidos, y estos pueden unirse formando una variabilidad de uniones mediante unas reglas que las vamos a ver. ¿Se acuerdan? La siguiente clase vamos a avanzar, no sé si se acuerdan de la regla del octeto. Eso vamos a avanzar en la siguiente clase igual. ¿Cómo es que se van a unir estos? ¿Qué reglas tienen que respetarse? No pueden unirse todos los elementos entre sí. Vamos a ver cómo se van a unir. Y las mezclas. Ya hemos dicho que es un elemento, que es un compuesto. El compuesto es la unión química de diferentes o iguales elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a compartir sus electrones, o uno va a perder, uno va a ganar. En cambio, las mezclas no, solamente es una combinación. Por ejemplo, cuando en la mañana tú te preparas para desayunar un jugo, le pones agua, le pones una fruta, le pones, no sé, avena y otras cosas, estás creando una mezcla. No quiere decir que la composición del plátano va a cambiar y se va a unir a la composición no sé, del yogur o de la leche. Simplemente se están combinando, pero mantiene su composición química. La sangre es un ejemplo de una mezcla, ¿verdad? En la sangre están ahí todos los analitos, están las proteínas, enzimas, glucosa, todo. Pero no quiere decir que estos se han unido químicamente, simplemente están juntos, combinados en la sangre. Eso es una mezcla. Entonces, la combinación de dos o más sustancias, que pueden ser elementos o compuestos que no se han unido químicamente.
las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogénea, lo que les he dicho, que puede ser la sangre, ¿verdad? Todos sus componentes están distribuidos, como dice, homogéneamente, uniformemente, de manera constante en todas. Si sacamos una muestra de sangre, en la práctica vamos a sacar, ¿no? Sangre, vemos que es todo uniforme. No puedo decir, bueno, acá arribita está el glóbulo rojo y acá está encima. Tengo que hacer algún proceso químico, físico, para poder ver de qué está compuesto. Eso es una mezcla homogénea. Todos los solutos están disueltos en la solución acuosa. No se puede distinguir las diferentes fases en toda la mezcla. En otras palabras, solo hay una fase. Otro ejemplo sería la limonada, ¿no? Agua, limón, le echo azúcar, lo mezclo. Todo se ha disuelto por completo, ¿no? Ya no puedo decir dónde están sus componentes de esa mezcla. En cambio, las heterogéneas hay diferentes fases. Son compuestos que no están distribuidos de manera homogénea o uniforme sus componentes en toda la mezcla. Hay diferentes fases. Yo puedo ver claramente que está diferenciado. Por ejemplo, cuando yo mezclo agua y aceite, puedo diferenciar claramente. Aquí está el aceite, aquí está el agua. En nuestro cuerpo las sales biliares igual forman mezclas heterogéneas cuando veamos sustancias inmiscibles. Entonces, es una mezcla heterogénea, está separado, no están unidos químicamente en ninguna de las mezclas. En estas no puedo diferenciar las fases, solo hay una fase. En estas sí puedo diferenciar las fases. Hay dos, tres o más fases dentro de una mezcla. Ahora sí vamos a ir a las propiedades. Puede haber propiedades físicas como propiedades químicas. ¿Y cuál es la diferencia entre una propiedad física y una propiedad química? Porque siempre cuando hablemos de una molécula vamos a decir, esta es su propiedad física y esta es su propiedad química. Pero ¿cómo vamos a ver cuál es su diferencia? La propiedad física es sumamente sencilla, ¿no? Depende fundamentalmente de las características innatas que va a haber de esta sustancia. Y esta propiedad física, yo no tengo que hacer romper su composición química para poder descubrir esta propiedad. Simplemente es algo que yo puedo ver, cuantificar sin cambiar la composición química. Por ejemplo, esto yo puedo pesar, yo puedo medir, yo puedo oler, yo puedo tocar el punto de ebullición, el punto de fusión, densidad, pH, presión, volumen, dureza. Todo eso son propiedades físicas. Son características que yo puedo realizar en la sustancia o en la materia sin modificar, eso es importante, sin alterar su composición química. Eso es muy importante entender, porque luego vamos a ver los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Y qué es una propiedad química? Bueno, pues esta propiedad química necesariamente tengo que romper, tengo que alterar la composición química, tengo que alterar su estructura química para poder poner en evidencia la propiedad química, ¿ya? Y generalmente es irreversible. Por ejemplo, la combustión, la corrosión, la reacción con ácidos. Esta hoja que tengo acá, yo puedo medir una propiedad química de combustión. Si le paso fuego, ¿no?, y lo quemo, es una propiedad química. Ha cambiado por completo su composición química. De lo que esto era, por ejemplo, celulosa, una estructura química muy larga, se ha convertido en dióxido de carbono, se ha liberado gases, como dióxido de carbono y agua, y se ha quedado cenizas. Ha tenido que modificarse su composición química. En cambio, la propiedad física no se modifica para nada. Para nada. En base a las propiedades físicas y químicas, tenemos los cambios físicos y los cambios químicos, es decir, la transformación de la materia. Entonces, ¿qué sería un cambio físico? Hemos dicho que primeramente no va a alterar su composición.
¿verdad? No va a haber ningún cambio en la fórmula química. Por ejemplo, el agua, si yo tengo aquí el agua, puede estar en su estado líquido, pero puedo cambiar a su estado gaseoso para ver el punto de ebullición, ¿no? A los 100 grados Celsius. ¿Ha cambiado la composición química del agua? No ha cambiado. Lo único que ha cambiado es su estado, ¿no? De líquido a gaseoso, pero sigue siendo H2O. Puede cambiar su forma, puede cambiar su volumen, puede cambiar su estado, pero no cambia su composición química, ¿ya? Altera solamente el aspecto, pero no la fórmula química. No hay ninguna alteración en su composición química. Simplemente puede ser un cambio de estado. Como el dióxido de carbono en su forma gaseosa, que pasa a su forma sólida, ¿ya? Los cambios químicos son reversibles, ¿no? Puedo volver otra vez a su estado natural o a su estado primario. En cambio, los cambios químicos son diferentes. Como les decía, generalmente son irreversibles. ¿Qué les decía de esta hoja, no? Como la combustión. Entonces, yo quemo esto y me va a liberar gases como el dióxido de carbono y cenizas. No puedo agarrar otra de las cenizas y los gases y volver a generar el papel. Generalmente son irreversibles los cambios químicos. Para poder diferenciar, por ejemplo, acá en un cambio físico, la plata. Con la plata yo puedo formar un anillo, ¿verdad? Una bandeja de plata, unos anillos, unos brincos. Estoy cambiando, moldeando a la plata, pero no estoy modificando su composición química, sigue siendo plata. Ese entonces sería un cambio físico. Pero por ejemplo el cobre, si se oxida, cambia por completo porque se forma óxido de cobre, que es un compuesto químico totalmente diferente. La estructura química ha cambiado por una oxidación. En ese caso sería un cambio químico, que generalmente es irreversible. Y cuando cambia su composición química, obviamente va a cambiar su estructura química también y va a cambiar sus propiedades químicas. Estos ejercicios les voy a dejar para que lo hagan ustedes, para practicarse. Esas sustancias son elementos, son compuestos, son mezclas homogéneas, heterogéneas. Esto son propiedades químicas o son propiedades físicas. Entonces les dejo de tarea, lo resuelven y la siguiente clase lo comentamos. Los que no ven en la anterior clase, siempre les voy a dejar tarea. En la siguiente clase voy a preguntar a alguien que lo haga. Y el que responde, ¿qué va a tener? Puntos extra. Y el que no responde, entra en contra, ¿verdad? No. A la suerte. No, ya. Eso sería. Ahora vamos a entrar a entender a los átomos y las reglas por las cuales se rige. Esto se ha descubierto, la teoría atómica de Dalton, en 1800 y 1805. Desde esa época hasta el día sigue validada con algunas modificaciones la teoría atómica de Dalton. ¿En qué consiste? Son 4 postulados muy entendibles, muy resumidos, que en ese tiempo era la revolución, pero ahora es algo básico. El primer postulado, ¿qué dice? Acá nos dice de que la materia, toda la materia, cualquier materia, está conformada por partículas muy diminutas que les damos el nombre de átomos. Eso es muy básico, por eso es la primera regla. Por ejemplo, esta materia, yo puedo ir dividiendo, como les decía, y ¿dónde voy a llegar? Hasta el final, hasta poder encontrar de qué está conformada químicamente, que son los átomos. Ya no puedo volver a dividir más, porque los átomos son partículas indivisibles, inalterables, constantes. Esa es la primera regla. La segunda dice de que todos los átomos de un determinado elemento son semejantes entre sí, son idénticos, pero son distintos a los átomos de otro elemento. Miren acá, y por muchos experimentos químicos se ha dicho. Entonces, todos los átomos
del mismo elemento, estos son nitrógeno y hidrógeno, son igualitos entre sí, son semejantes. Y son diferentes a los átomos de otro elemento. Todos son diferentes. Cada uno es diferente. Por eso es un elemento diferente. Si fueran iguales sería el mismo elemento. Esa es la segunda regla, que son diferentes, son únicos y por eso es una característica especial. Luego tenemos la tercera regla. Los átomos de distintos elementos, al ser distintos unos de otros, tienen propiedades únicas, ¿verdad? Tienen propiedades distintas y tienen la capacidad de poder unirse, de poder combinarse, dando lugar a la formación de los compuestos, que pueden ser simples o compuestos complejos. Entonces, diferentes átomos de diferentes elementos tienen la que tienen diferentes propiedades, se unen entre sí mediante reacciones químicas, que es un tema muy aparte que vamos a ver, y nos forman compuestos. En este caso es un compuesto complejo. Y finalmente, el último postulado, una reacción química es nada más que una transformación. Eso tienen que entender. Una reacción química es una reorganización de una molécula. Cuando hay una reacción química, yo no puedo ni crear ni destruir el átomo. Simplemente, ¿qué hago? Transformo los elementos. Y de esa manera transformo esta molécula, digamos, le quito este elemento, le aumento otro y creo otra molécula. Es una reacción química, es una transformación, nada más. Que puede ser pérdida o puede ser ganancia, pero internamente. Y ahí tenemos el que estos pueden combinarse. Miren que aquí tenemos el litio, el bromo. Estos son átomos totalmente distintos entre sí, tienen diferente número atómico, diferente cantidad de protones, de electrones, de neutrones, por eso son distintos. Tienen diferente masa atómica, totalmente distintos uno del otro, pero tienen la capacidad de unirse formando compuestos. Y estos compuestos siempre se unen en proporciones constantes. Por ejemplo, H2O siempre va a ser el doble de hidrógeno que oxígeno, siempre va a ser H2O. Los de carbono y el amoníaco se respetan. ¿Y por qué se respetan? Si se van a ir dando cuenta, por la regla del octeto, el oxígeno siempre necesita tener 2 enlaces, el hidrógeno un enlace, el nitrógeno 3 enlaces. Es decir, cada átomo tiene que respetar una regla para poder unirse y llegar al equilibrio. Y por eso hay esa teoría de las proporciones constantes. Siempre se forman en proporciones constantes. Y pueden los elementos unirse formando diferentes compuestos. Acá, por ejemplo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son los mismos elementos, ¿verdad? Carbono y oxígeno, pero se han unido en proporciones diferentes y esto le da totalmente diferentes propiedades químicas. Es muy diferente el dióxido de carbono al monóxido, que es muy perjudicial en nuestro cuerpo. Esas son las reglas o las leyes de Dalton. Usando un ejemplo, tenemos el agua y el hidrógeno. El agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias. Son sustancias, pero la diferencia que es, el agua es un compuesto, el hidrógeno es un elemento. Es muy sencillo. Después se va a complicar un poco. ¿Por qué? El agua está constituido por H2O, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Si yo quiero ver de qué está compuesto, hago unas propiedades químicas y puedo ver de qué está compuesto. En cambio, el hidrógeno no puede cambiar, ¿verdad? No puedo hacer ninguna propiedad, no puedo destruirlo para nada. Si al agua lo sometemos a cambios, si el agua se somete a cambios en su estado, hemos dicho puede cambiar de estado, es una propiedad física, ¿verdad? El agua no va a cambiar en la composición química. Pero si le someto a cambios químicos, sí va a cambiar. Se va a descomponer y nos va a liberar y decir que está formado por 2 hidrógenos y un oxígeno. Ese es un cambio químico.
y hasta ahí va a llegar, no puede llegar hasta nada más. En cambio el hidrógeno, si lo somete a cambios físicos, a cambios químicos, a todo, no va a cambiar, sigue siendo hidrógeno. Es un gran ejemplo. Resumiendo, el átomo es la unidad más pequeña, la partícula más pequeña que forma parte de toda la materia de nuestro cuerpo, en el universo. Que el átomo no tiene una carga, ya sabemos por qué, una carga neta en un elemento, porque el elemento cuando ya tiene carga ya es un ion. Y este átomo puede unirse para formarnos las moléculas. Las moléculas es la unión de diferentes o iguales elementos entre sí, se van uniendo y van formando una sustancia. Entonces, todas las sustancias están formadas por moléculas. Todas las moléculas están formadas por átomos. Y termina. Es así de simple. Las moléculas pueden ser simples o compuestas, hablando de todas las sustancias. Aquí tenemos ejemplos para poder entenderlo mejor. Esta molécula es simple cuando solamente está conformada por un solo elemento, y es compuesta cuando está conformada por más de un elemento. Esa es la diferencia. Entonces, puede ser una molécula simple monoatómica, el helio, por ejemplo. Y todos los gases nobles son monoatómicos, nunca se unen. Está conformado por un solo átomo, en este caso el átomo de helio. Puede ser diatómica, igual sigue siendo simple porque solamente está conformado por un elemento, que es el oxígeno. Pero el oxígeno se une a otro oxígeno y es diatómico. Puede ser triatómico porque está conformado por el mismo elemento, pero que se une 3 veces. Por ejemplo, el ozono, que son 3 átomos de oxígeno. O puede ser poliatómica, como en este ejemplo del azúcar, que se va uniendo y van formando esas estructuras poliatómicas, pero sigue siendo un solo elemento. A eso se llama una sustancia simple. En cambio, cuando la sustancia es compuesta, necesariamente tiene que tener más de un elemento. Por eso no existen sustancias compuestas monoatómicas, no puede haber. Existe a partir de diatómicos. Por ejemplo, acá, el hidruro de litio. Son 2 átomos diferentes que se llaman pues compuestos. Este es diatómico, compuesto. Triatómico, el agua, porque son 3 elementos, 2 son diferentes. El metano de flúor o fluorometano ya es una estructura más grande, poliatómica, ¿no? Son muchos elementos, pero son 3 elementos diferentes. Algo que sí quiero que ustedes le pongan acá para poder estudiarlo bien, un asterisco. Cuando hablemos en la siguiente clase de nomenclatura, de la forma de nombrar a los compuestos inorgánicos, vamos a hablar de la atomicidad. Y no es nada complicado. Nosotros le damos el nombre a un compuesto químico de acuerdo a su atomicidad. ¿Y qué es la atomicidad? Como nos dice acá, es el número de átomos que están conformando una molécula. Por ejemplo, ¿cuánto es la atomicidad del hidrógeno en esta molécula? 2. Son 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto sería la atomicidad del hidrógeno en esta molécula? 3. La atomicidad del carbono acá, 1. Así está bien sencillo, ¿no? Eso hay que memorizar, porque cuando uno se estudia más grandes se puede complicar. Entonces, el número de átomos que forman parte de una molécula se denomina la atomicidad. Y la forma de poder identificar y nombrar a un compuesto es mediante la atomicidad, independientemente de que se trate de una sustancia simple o compuesta. ¿Cuánto es la atomicidad acá del oxígeno? 2, ¿no? Entonces, los conceptos que estamos hablando hoy día de átomos, de moléculas, son lo básico de la bioquímica. Eso lo tenemos que, por eso estamos reiterando. Los elementos no se pueden descomponer más, están conformados por un solo átomo, que es la partícula indivisible, que tiene subpartículas atómicas, y a este se le da un símbolo.
los símbolos lo tienen que memorizar, no hay de otro. Por ejemplo, al hidrógeno se le da el símbolo de H, al oxígeno O, y así sucesivamente, lo tienen que ir memorizando. Cuando se van uniendo los elementos, nos forman compuestos. Estos compuestos están conformados por moléculas. Molécula ya es la unión de diferentes átomos. Esta molécula se le da una fórmula química, ya no se le da un símbolo, una fórmula química. Yo anoto una fórmula química. Entonces yo tengo que ver, y de acuerdo, vamos a ver más adelante la atomicidad, que se llama esa molécula. Entonces las fórmulas químicas ya van a ser más grandes, más elaboradas. Pero todas las sustancias están constituidas por moléculas. Las moléculas pueden ser simples, aquí falta esto, no sé qué pasa. Simples o compuestas. Ya que me lo van a ver. Simples cuando está conformada por un solo átomo, y compuestas por más de un átomo, ¿no? 2, 3, 4. Esa es la diferencia. Pero todas estas son sustancias. Volvemos a repetir. La materia está conformada por átomos, que son todos estos diferentes entre sí. Cada uno tiene sus características, su número atómico muy diferente. Se van uniendo por enlaces, vamos a hablar de los enlaces también, y forman moléculas. O cuando pierden o ganan electrones, forman iones. En este caso puede ser cationes como el sodio, o aniones como el cloro, el cloruro. Finalmente vamos a esto más vamos a ver. Entonces ya hemos dicho que el átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo, los electrones están en la corteza fuera de aquí está el símbolo. En la tabla periódica ven, por ejemplo, Na es sodio, ¿no? De lo que viene de inglés de natrio. Tiene su número atómico. Hemos dicho que el número atómico se representa con Z, y la cantidad de protones, que es igual a la cantidad de electrones. No hemos hablado de A, el número másico, la masa. ¿Qué le va a dar la masa al átomo? El peso le va a dar el núcleo. ¿Y qué está en el núcleo? Los protones y los neutrones. Entonces, el número másico es la suma de protones más neutrones. Eso lo representa como A es igual a protones más los neutrones. Es la masa, que cada átomo tiene una masa diferente. Algo muy importante rescatar de esto no quiero confundirles, pero es muy importante este concepto. Los isótopos. Los isótopos son átomos especiales, y en la naturaleza hay isótopos. Y lo vamos a tener que ver, porque cuando hablamos de isomería, isoenzimas y otras isomoléculas, vamos a hablar de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento. Aquí tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Es el mismo, el hidrógeno. Pero hay los hidrógenos. Había habido diferentes hidrógenos en la naturaleza. En este ejemplo hay 3 diferentes hidrógenos. ¿En qué va a variar estos hidrógenos? Tienen el mismo número de protones. Tienen el mismo número de protones, pero tienen diferente número de neutrones. Si tienen el mismo número de protones, quiere decir que tienen el mismo número de electrones. Y quiere decir que tienen el mismo Z. ¿En qué va a variar? En su número de neutrones. Entonces tiene diferente A. Tiene el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Y eso es lo que nos dice acá los isótopos. Entonces, tiene diferente A, pero igual Z. ¿Ya? Varían estos isótopos porque los neutrones están determinados de manera diferente. Tienen diferente número de neutrones. Así. Y en la naturaleza tenemos 3 diferentes hidrógenos, por ejemplo, que se le dan diferentes nombres. Propio, que es el más abundante, que lo conocemos todos, que es más del
98% deuterio y tritium. Estos isótopos tienen diferentes propiedades químicas y diferentes propiedades físicas entre sí. Cada elemento químico tiene isótopos. ¿Qué quiere decir? Que tiene átomos diferentes porque varían sus neutrones. Eso le da propiedades diferentes. Ese concepto de isótopos, ténganlo presente cuando vamos a hablar más adelante de isomería. Entonces, isótopo tiene mismo Z, diferente. Y Z hemos dicho el número atómico, que es el número de protones, que es equivalente al número de electrones. El número másico, que el A, es igual al número de protones del número de electrones. Eso está totalmente memorizado. Ahora, el peso atómico es el promedio de todos los isótopos. Acá tenemos, por ejemplo, del hidrógeno, 3 isótopos diferentes. Se saca su promedio y solo se pone uno como el representante. Y ese sería el peso atómico. Entonces, los isótopos son átomos de igual número atómico, pero de diferente número de masa. Eso es lo que tiene que entender. Los elementos conocidos son los elementos que están en la tabla periódica, 118 elementos, de los cuales 91 elementos se encuentran libres en la naturaleza y el restante son artificiales, es decir, están en el laboratorio. Cada uno tiene sus propiedades químicas propias, diferentes entre sí, que lo identifica a ese elemento. Estos elementos se van a unir y se van a combinar formando los diferentes compuestos, que pueden ser orgánicos, inorgánicos, simples, complejos y que existen en nuestro cuerpo. Vamos a ver la siguiente clase, la tabla periódica, porque les voy a pedir que la siguiente clase traigan una tabla periódica para ver cómo se divide, qué propiedades tienen estos elementos de acuerdo a la posición de la tabla, cuáles son metales, no metales, metaloides, todo de la tabla periódica, y cuáles son los que nos interesan a nosotros, los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Muy bien.